Frontera Global. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Frontera Global, este nuevo espacio de análisis internacional aquí en Canal 24 Horas, donde cada semana le explicamos a qué puntos cardinales debe mirar para estar informado de la agenda internacional. Comenzamos en Argentina, porque el país trasandino ya dio inicio oficialmente a la era de Javier Milei. Tras su asunción presidencial el domingo, el economista libertario ha dicho que estas elecciones han marcado un punto de quiebre en la historia trasandina, que ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que ahora encuentra su ejecutivo, que deberá tomar difíciles decisiones económicas para hacer frente a la crisis actual, y ha prometido el comienzo de una era de crecimiento y desarrollo mientras dure su mandato hasta 2027. Crece además la tensión en Guatemala después de que el Ministerio Público pidiera la anulación del proceso electoral que dio la victoria a Bernardo Arévalo en agosto pasado. Esto por un presunto delito de lavado de dinero al interior de su partido, Movimiento Semilla. Ante esto, el presidente Gabriel Boric manifestó su apoyo al mandatario electo, pidiendo urgentemente a la comunidad internacional que defienda las instituciones y el orden constitucional guatemalteco, que hoy corre peligro. Y finalizó señalando: democracia siempre, golpes nunca. Además, la disputa territorial entre Guyana y Venezuela toma cada vez más fuerza. Tras ordenar la difusión del nuevo mapa venezolano con el Esequibo anexado, el presidente Nicolás Maduro abrió oficialmente una oficina del Servicio de Identificación cerca de la frontera con el Esequibo, todo con la intención de ofrecer documentos de identidad a los 125.000 habitantes de esa región que está bajo control de Guyana. Y además comienza la cuenta regresiva para las primarias republicanas en Estados Unidos, porque dentro de un mes 7 precandidatos presidenciales comenzarán a competir para definir quién será finalmente el rival del mandatario Joe Biden en noviembre del próximo año. Pese a sus escollos legales en las encuestas, Donald Trump está por delante de cualquiera de sus rivales dentro de su partido e incluso ha ampliado su ventaja con cerca de la mitad de las preferencias, posicionándose así como el favorito para la primera contienda electoral, el caucus de Iowa, el próximo 15 de enero. Y nuestra sección de Zoom a la noticia la dedicamos al comienzo de la era de Javier Milei, quien el domingo asumió como presidente de Argentina hasta 2027. Nuestra enviada especial a Buenos Aires y editora internacional Andrea Aguilar ha estado allá en la capital trasandina, no solo para presenciar la asunción del mandatario, sino también para tomar el pulso de las primeras directrices del libertario y también del sentir de la población en el vecino país. En medio de una crisis económica, un panorama complejo, él ha prometido reducir el gasto fiscal, entre otras medidas. Para entender, saber cómo se han vivido todos estos días, estamos entonces con Andrea Aguilar desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Cómo estás, Sofía? Muy buenas tardes. Estamos obviamente monitoreando estos primeros días de la era de Javier Milei, una era marcada por muchísima preocupación económica. Esa ha sido la gran interrogante que ha marcado esta semana, los debates mediáticos, toda la tensión que se puede vivir en las calles y también el entender cómo recibe Javier Milei Argentina, un país que, recordemos, está abocado a más del 140% de la inflación, que tiene casi la mitad de su población en la pobreza. Y para dar cuenta de todo lo que ha sucedido durante estos días, esos primeros días del gobierno de Javier Milei, ha sido Manuel Adorni, el hombre indicado para tener contacto con los medios de comunicación. Él ha estado haciendo diariamente estas pautas de comunicación para ir comunicando justamente lo que ha pasado al interior de los gabinetes, de sus primeras reuniones del presidente Javier Milei con sus 9 ministros. Recordemos que el primer decreto que firma Javier Milei una vez asume como presidente tiene que ver con la reducción del Estado.
un Estado al que él ha llamado prácticamente un elefante, que quiere transformar en algo mucho más pequeño para poder reutilizar mejor los recursos y sobre todo hacer frente a la crisis económica marcada por la inflación, también por un tema con el dólar, ¿no? Con la subida, con la devaluación del peso. Pero para revisar justamente algunas declaraciones que ha tenido Adorni durante las últimas jornadas, vamos a revisar justamente parte de lo que han sido sus ruedas de prensa. Todo lo que efectivamente se anuncie va a estar en línea con no solo lo prometido en campaña, sino lo que todos estamos convencidos que hay que hacer, que es evitar que Argentina termine efectivamente en una catástrofe. Y esto se va a lograr desactivando o intentando desactivar cada una de las bombas que este gobierno ha recibido. Bueno, justamente nosotros hemos podido conversar con distintos analistas sobre cómo es el país que está recibiendo en estos momentos Javier Milei, porque finalmente la sensación que hay en las calles en estos momentos tiene que ver con el optimismo por un lado, pero también tiene que ver con el miedo a la subida de precios, con el miedo a la que se siga devaluando el dólar y sobre todo con la expectación de cómo van a funcionar las primeras medidas que ha ido tomando su gobierno. Para eso hemos hablado con Daniel Tiscornia, que es uno de los principales economistas aquí en el país, uno de los más consultados además por los medios de comunicación en temas de inflación, y esto fue lo que nos señaló. Bueno, es un país muy complejo, con una situación muy compleja desde el punto de vista macroeconómico. Yo creo que tal vez el dato más relevante es que se estima que la pobreza está en torno al 45%, es decir, que el 45% de la población está bajo la línea de la pobreza. Y en esto tiene mucho que ver el hecho de que la inflación está corriendo más o menos hoy en día al 160% en 12 meses y con una economía que prácticamente no se está moviendo en los últimos meses, con lo cual el cuadro de situación es bastante complicado porque además hay toda una cantidad de variables macroeconómicas que están muy desalineadas y que han quedado reprimidas de alguna forma por el gobierno saliente, que el gobierno actual va a tener que tratar de corregir para poder generar otro rumbo macroeconómico. Hay varios conceptos económicos que se han ido manejando durante estos últimos días, o los primeros días mejor, del gobierno de Javier Milei. Uno es la estanflación, que es esta crisis económica agobiante en la que muchos expertos aseguran ya está viviendo Argentina, pero otro es el fantasma de la hiperinflación, que recordemos era un fenómeno que se estaba viviendo en el país vecino, en el país trasandino, cerca de 1989, principio de la década de los 90, en donde incluso la inflación llegó a superar el 3000%. Lo que decía Milei cuando asumía la presidencia el pasado domingo era que incluso este escenario en el que está inserto en esos momentos Argentina tiene incluso potencial para llevar la inflación al 15.000%, una cifra por supuesto extraordinaria que la gente no entiende. Si en esos momentos se está hablando, por ejemplo, de un 140% de inflación en el que cada día hay que remarcar los precios en los supermercados, llevado a Chile, realmente sería una locura pensar que cada día se estuvieran cambiando los precios en los supermercados, porque nadie sabe cómo va a reaccionar al día siguiente los mercados, cuál va a ser la devaluación del peso, y normalmente los precios, lo que un día vale 10 pesos, al otro día vale 100. Hemos visto también en los supermercados mayoristas también, algunos incrementos importantes. Hablamos, por ejemplo, de incrementos en productos básicos, fideos, papas, pan, todo lo que tiene que ver con el consumo básico también de los argentinos. Y vamos a ver también, digamos, cómo va a evolucionar esta situación, ¿no? Claro, Andrea, preguntarte también, Javier Milei ha dicho también en sus primeros días como presidente que el comienzo va a ser duro, que se necesitan acciones rápidas, pero que en primer momento se va a necesitar también un último trago amargo antes de que la población pueda ver cambios. Preguntarte cómo ha estado el ambiente en este inicio de la era de Javier Milei allá en las calles de Buenos Aires. Te contaba, Sofía, que es justamente una mezcla, ¿no? Hay gente que tiene una mezcla de optimismo, hay gente que también está, de ciertamente, digamos, molesta, tiene molestia sobre todo por el tema de la inflación, el aumento de los precios,
Pero hay algo bien importante y tiene que ver, por ejemplo, con todo el tema de las protestas, porque recordemos que aquí en Argentina, o particularmente en la zona de Buenos Aires, hay mucha molestia por los constantes piquetes, como le llaman acá, a estos cortes de calle, donde salen los sindicatos, salen las centrales unitarias de trabajadores y finalmente bloquean las calles. Mucho de la queja que hay también es que esa gente que sale a bloquear finalmente recibe subsidios del Estado, y recordemos que lo que hizo el presidente Milei durante su discurso fue justamente decir: aquí el que corta las calles no va a cobrar más los subsidios. Y hoy, por ejemplo, se vio esa primera reunión o esa primera manifestación muy reducida cerca del Ministerio de Trabajo. Incluso ni siquiera alcanzaron a cortar la calle porque la policía inmediatamente los hizo pasar únicamente por la acera, en donde efectivamente pudieron manifestarse. Perfecto, Andrea, muchas gracias por este análisis. Estaremos, por supuesto, siguiendo también de cerca cómo se desarrollan estos próximos meses para esta era de Javier Milei. Muchas gracias, Andrea. Que estés bien, Sofía. Y le hacemos doble clic nuevamente al país vecino, porque en sus primeros días como presidente, Javier Milei ha reiterado que la situación de la Argentina es crítica y de emergencia, que no hay tiempo ni tampoco plata. Para analizar qué país está recibiendo en cifras el libertario, todo eso lo vamos a revisar a la vuelta de esta pausa. Frontera Global. Y lo decíamos, le hacemos doble clic esta semana al país vecino Argentina, porque en sus primeros días como presidente, Javier Milei ha dicho que la situación es crítica, de emergencia, ha reiterado que no hay plata y que el país exige acciones inmediatas. Ha dicho también que el principio va a ser duro y que de corto plazo la situación va a empeorar, argumentando que ningún gobierno, ha dicho, ha recibido una herencia peor que la que está recibiendo su ejecutivo. Para revisar en detalle cuál es el panorama económico que está enfrentando el libertario y cuál va a ser el equipo, además, que lo va a acompañar en esta materia, estamos con la periodista del área internacional, Fernanda Navarro. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, Sofía, muy bien. Saludar también a toda la gente que nos está viendo en su casa. Y hay algo muy típico que hemos escuchado de Javier Milei en estos horas, podemos decir, que tiene como mandatario también argentino, y es que no hay plata. Bueno, ahora le vamos a bajar acá en cifras qué es lo que está pasando en Argentina, cuál es el panorama finalmente al que se enfrenta Javier Milei. Bueno, primero, hablemos de la pobreza del primer trimestre en Argentina. El 40,1% de la población argentina vive en situación de pobreza, es decir, 18,6 millones de personas, algo que complica bastante, pero también, por ejemplo, la indigencia, que llegó al 9,3% de pobreza, claramente lo que estamos viviendo en Argentina. Ahora, este dato, el del 40,1%, corresponde al dato más alto que ha registrado el país vecino desde el pic que tuvo en la pandemia en el año 2020, que llegó al 42%. Una situación que preocupa al presidente argentino, a la población, pero donde los expertos en estadísticas sociales ya prevén que el segundo semestre vaya a empeorar, todo esto por la aceleración de la inflación. Pero bueno, algo que también es muy crítico, Sofía, lo que está viviendo la situación, lo que está viviendo los niños en Argentina. El 56,2% de los niños viven en situación de pobreza, es decir, más de la mitad de la población entre 0 y 14 años son pobres y viven en esta situación en Argentina, donde una de las principales claves y lo que más se habla es lo que está pasando con la inflación argentina. Aquí vemos más bien dicho en cifras, que Argentina llegó al 142,7% de inflación interanual. Estamos hablando del nivel interanual más alto desde el año 1991. Por algo preocupa tanto, y también desde el gobierno de Javier Milei dicen que están recibiendo a uno de los peores situaciones, de los peores datos que tiene Argentina en materia económica. Ahora, por ejemplo, la inflación de Argentina entre los meses enero y octubre solamente de este año llegaron al 120%. Una situación, por ejemplo, por la cual se le criticó mucho a quien fue contrincante de Javier Milei en la segunda vuelta, el que era ministro de Economía, Sergio Massa.
Exactamente. Gracias por todos estos datos, Fernanda, y también revisar ahora, muy importante, quiénes van a ser, en este caso, los hombres que lo van a acompañar durante al menos estos primeros meses. No sabemos cuánto tiempo va a ser estos primeros meses de gobierno, ¿no? Para hacer frente también a este complejo panorama en materia económica. Algunos personajes bien apegados, ¿no?, al macrismo, como ha sido también la tónica desde ya la campaña, desde su segunda vuelta y hasta ahora, algo que al parecer va a mantener también durante su mandato. Exactamente. Acotar antes lo que está pasando con el crecimiento económico de Argentina, porque también preocupa bastante. Menos 2,5% es lo que dice el Banco Mundial, porque el Banco Mundial informó esta baja perspectiva del crecimiento del Producto Interno Bruto, estamos hablando del PIB de Argentina, todo esto para este año, proyectando una caída de, como bien tenemos ahí en nuestras cifras en este planar, del 2,5%, todo esto como respuesta principalmente a los efectos causados por la sequía. Ahora, además, el Banco Central pronosticó que va a haber un rebote también del 2,8% para el próximo año, para 2025, y un 3,3% para 2024 va a ser el 2,8% y 3,3% para 2025. Acoto y arreglo también la cifra dada anteriormente. Bueno, este es el panorama que enfrenta Javier Milei para lo que va a ser en los próximos 4 años de gobierno que tiene que enfrentar. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Con quién va a estar? Tú bien ya adelantábamos, Sofi. Vamos a ver acá cuál va a ser finalmente el equipo económico de Javier Milei, estos 3 hombres que elige finalmente el libertario para que lo acompañen y lo ayuden también a enfrentar lo que vive Argentina en esta crisis económica. Comenzamos con Luis Toto Caputo, designado como ministro de Economía, una designación que llamó mucho la atención, fue muy polémica también por los diferentes comentarios que hizo Javier Milei antes de ser electo como presidente en torno a Luis Toto Caputo, porque es alguien conocido también en el mundo de las finanzas argentinos. Mira, fue ex secretario de Finanzas del gobierno de Macri, ex ministro de Finanzas del gobierno de Macri también. ¿Qué estamos diciendo hablando de este ministerio de Finanzas como el Ministerio de Hacienda que podemos ver acá en nuestro país? Y ojo, porque Macri lo llegó a llamar el Messi de las finanzas. También fue expresidente del Banco Central y aquí me voy a detener porque estamos viendo que tiene ideales totalmente contrarios a las medidas más polémicas, las medidas claves que tuvo Javier Milei para llegar a la presidencia. Estamos hablando del cierre del Banco Central, el plan motosierra, este recorte también de los diferentes gastos y la dolarización de la economía. Ahora, ¿podrá aplicar estas 3 medidas que él quería con este equipo económico? Lo vamos a ver claramente con el tiempo. Seguimos. ¿Quién va a ser el presidente del Banco Central? Figura muy polémica y también que va a estar en los ojos sin dudas porque una de las medidas de Javier Milei era el cierre precisamente de esta entidad. Estamos hablando de Santiago Bausili. Ojo, hombre de confianza de Luis Toto Caputo, que va a ser el ministro de Economía y que también muy cercano a Mauricio Macri, expresidente, ahora aliado político de Javier Milei. Y aquí vemos también la cercanía que está teniendo Javier Milei con el macrismo. Y es por eso, como tú bien decías, que estamos hablando de, claramente, el gobierno de Javier Milei, pero se habla de esta cercanía que tiene con Mauricio Macri. Exactamente, donde lo veíamos, ¿no? Desde cuando ya comienza el último periodo de su campaña presidencial, ya comienza a estrechar esos lazos finalmente para lograr ciertos acuerdos con otros sectores, con el sector finalmente del macrismo, cosa que vemos también reflejado finalmente en las personas que escoge allá para su equipo económico tan relevante, ¿no?, en la situación actual. Exactamente, que sin duda era el equipo que más polémica y que más dudas causaba en torno a Javier Milei. Bueno, seguimos hablando de Santiago Bausili, una figura central también en lo que es el equipo económico de Javier Milei, porque va a ser quien va a liderar el Banco Central. Él fue ex subsecretario de Finanzas en el gobierno de Mauricio Macri y ahora vamos a volver a decir hombre de confianza de Luis Toto Caputo, porque es precisamente en el momento en el que Caputo fue ministro de Finanzas de Macri. Algo muy importante es que se va a tener que enfrentar también a un posible cierre del Banco Central, que es una de las medidas caballitos de batalla, podemos decir, de Javier Milei en lo que fue su campaña presidencial, pero que ahora vemos que quizás con este equipo económico me atrevo a decir que se le complicaría un poco esa idea que tenía de cerrar el Banco Central. Pero también Santiago Bausili va a tener que encargarse de llevar adelante políticas para poder estabilizar la complicada economía argentina, que está sin duda en una crisis total. Vamos ahora a revisar a la última persona, al último hombre, estos 3 hombres de confianza de Javier Milei para conformar su equipo económico. Ahí lo vemos al ladito tuyo, Sofi, Daniel Tillard, quien va a ser el presidente del Banco Nación. Estamos hablando del banco más grande de Argentina y por eso que es tan importante. Él es sin duda un conocedor también de esta área porque por 8 años fue titular del Bancor, que es propiedad de la provincia de
Córdoba. Corresponde al tercer hombre que integra el equipo de Milei, como ya lo vemos, pero no solamente de este equipo, sino que el equipo general, que es parte del equipo de confianza del gobernador Juan Schiaretti, hombre clave también porque fue ex candidato presidencial, quien tenía muchos votos en la provincia de Córdoba y que sin duda también ayudó con esos votos para que Javier Milei salga electo presidente. Bueno, él fue gerente también del Banco de la Provincia de Buenos Aires, donde, ojo, coincidió con Guillermo Francos, quien es el actual ministro del Interior de Javier Milei. Y ahí vemos cómo se están uniendo todos los clavos también para saber qué va a hacer Javier Milei de aquí en los 4 años que le quedan, en todo caso, con la materia económica, que sin duda es muy importante. Exactamente. Muchas gracias, Fernanda, por este panorama. Importante ponerlo en cifras, ponerle también cara a lo que va a ser todo este periodo y estos planes también tan reveladores, ¿no?, que ha prometido Javier Milei durante su campaña para hacer frente a este panorama complejo allá en Argentina. Muchas gracias, Fernanda. Buenas tardes. Que estés bien, Sofi. Y ahora contarles, es la persona que más poder tuvo durante la campaña de Javier Milei y hoy es la secretaria general de la presidencia ya en ese país. Hablamos de Karina Milei, hermana del mandatario trasandino, quien es el personaje más importante en su vida, al punto que él se refiere a ella nada menos que como el jefe. Los detalles de este personaje y su relación, por supuesto, con Javier Milei en la siguiente nota de Sebastián Marín. Siempre uno tiene que tener a alguien a quien reporta. O sea, en mi caso yo reporto a mi hermano. Quiero presentar al presidente electo, Javier Milei. Sí, juro. Es la mujer que siempre acompaña en cada uno de sus pasos al presidente argentino Javier Milei y la persona más importante de su vida. Se trata de su hermana Karina, una relacionadora pública de 50 años que fue el motor de su campaña y ya está cumpliendo un rol determinante en el nuevo gobierno. Ella es la persona en la que más confío en el planeta, literalmente. Yo creo que jugaría el rol de primera dama. Aseguraba por entonces el candidato a presidente, quien una vez electo derogó un decreto que no permitía la contratación de parientes en el gobierno y la nombró como la secretaria general de la presidencia. Así le tomó juramento un emocionado Javier Milei. El cargo de secretaria general de la presidencia de la Nación, para el que ha sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto a vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Fue el momento más emotivo de una jornada marcada por simbolismos del nuevo mandatario argentino a su hermana, al punto que ella fue quien lo acompañó en el viaje desde el Congreso a la Casa Rosada. Karina en la práctica ha sido la jefa de campaña, ¿no?, de Javier Milei. Él la llama cariñosamente el jefe. Y obviamente, digamos, es su confidente absoluta, es la persona de mayor confianza del presidente. El jefe, como le dice su hermano Javier Milei, fue la encargada de los espectáculos de campaña del actual mandatario y ya se habla entre los medios trasandinos que cumplió un rol clave en la designación de ministros y secretarios. No me extrañaría, o sea, cuando uno tiene gente cercana, capacitada, pide consejo, toma las decisiones, metido, encerrado en una habitación, ¿no? A Javier Milei dudo que alguien le imponga algo. El tiempo ahora será el encargado de mostrar el poder que tendrá Karina Milei en el gobierno de su hermano, una mujer que siempre junto al actual presidente ha cimentado la exitosa estrategia que hoy lo tiene en la Casa Rosada. Bien, y así con los ojos puestos en esta nueva era de Javier Milei, también en la crisis política de Guatemala, en la disputa territorial entre Venezuela y Guyana y también la cuenta regresiva para las elecciones primarias allá en Estados Unidos, en los republicanos. Despedimos entonces este capítulo de Frontera Global, pero nos vemos la próxima semana en una nueva edición para repasar todo lo que está pasando alrededor del mundo. Que tengan buenas tardes. Frontera Global.